Proyecto de locales, redacción y control de estudios acústicos. Parte 3. Estudio desarrollado. Comentarios al tema 9. En esta parte 3 de los vídeos de grabación que acompañan al curso vamos a hacer un resumen del tema 9. En realidad el tema 9 es un tema bastante más completo y contiene muchos comentarios que son interesantes de consultar. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente hacer un repaso por aquellas cuestiones principales que complementan con estas explicaciones a la lectura del tema 9. Para aquellos que ya hicieron la práctica 3, reconocerán en el tema 9 el local de estudio, que no ha sido variado fundamentalmente, solo que hemos incrementado el nivel de presión sonora de actividad. Nos vamos a encontrar con unos requerimientos más altos. ¿Cuál debe ser mi punto de partida? Entre las cuestiones principales de partida que señalamos, pues sería una identificación correcta de la actividad. Enseguida que tengamos identificada esa actividad, ese uso específico, debemos también saber comprobar si existe ordenanza local que asigne un valor mínimo de presión sonora. También de forma inmediata, una vez que conocemos el tipo de actividad que se va a desarrollar, debemos plantear las exigencias a cumplir, de acuerdo al esquema de comprobaciones visto en el curso desde el inicio. Por último, estableceremos qué contenidos mínimos se deben completar para un estudio acústico y desarrollarlos. Bien, vemos como en el supuesto del ejemplo desarrollado, pues efectivamente desde mi primera hora se identifica el tipo de centro, el tipo de actividad que se va a desarrollar en el local. En este caso es un centro de educación infantil. También se sabe de primera hora que existe una ordenanza local de aplicación, que le asigna un nivel de presión sonora reverberante mínimo de 83 decibelios A. Esta ordenanza puede o no puede existir. Lo más común en Andalucía es que no existan tantas ordenanzas locales, pero en el supuesto del que hemos partido, y a veces se puede utilizar como referencia, vamos a considerar así que existe esta ordenanza local y que le asigna este valor mínimo. Esto coloca inmediatamente la actividad en el lugar de las actividades ruidosas y ello traerá consigo una serie de comprobaciones específicas, como hemos estado viendo a lo largo de todo el curso. También hemos venido recomendando siempre tener el esquema desde el punto de inicio de la actividad, el esquema de las 5 comprobaciones. Recordamos que el reglamento se sustancia en 5 tipos de comprobaciones: el control de perturbaciones por ruido, el control de perturbaciones por vibraciones, el control de aislamiento, otras exigencias como puede ser el aislamiento frente al ruido de impacto o las reverberaciones, y por último el empleo de limitadores y controladores para aquellas actividades con equipos de reproducción musical u audiovisual. Vimos que las 3 primeras están presentes de alguna u otra forma en todas las actividades, mientras que las 2 últimas solamente se presentarán en algunas actividades. Vamos a ver ahora cómo se sustancia este esquema en esta actividad de centro docente infantil con las características que se han mostrado en el tema 9 y a través de sus adjuntos. Vamos a ver cómo se sustancian, cómo se materializan esas 5 comprobaciones en el local del ejemplo 9, del tema 9. Bien, si empezamos por el control de perturbaciones por ruido, vemos que este afecta a todas las actividades y efectivamente en nuestro local pues tendremos tanto que hacer la comprobación del límite de transmisión a colindantes como el límite de inmisión en áreas exteriores. Si seguimos con las vibraciones, veremos cómo es una actividad que, dado los equipos que presenta, no entendemos que va a tener vibraciones significativas. Estamos dentro de actividades sin vibraciones significativas y por tanto bastará con que hagamos un control de la solución extractiva de apoyo de los equipos de climatización o de cualquier otra pequeña maquinaria que pudiera presentar la actividad. En cuanto al control de aislamiento, de alguna forma u otra está presente en todas las actividades, pero en este caso estamos en una actividad ruidosa.
ese control de las soluciones constructivas no solamente obedecerá a los límites de transmisión o límites de emisión, sino que existe un valor límite de aislamiento a colindante y exterior, pues según el valor de presión sonora LP del que partamos. En cuanto a otra exigencia, solamente afecta a determinadas actividades y en este caso efectivamente no tendremos un problema de impacto, pero sí tenemos que controlar las reverberaciones. Estamos dentro de los usos de esas aulas docentes donde existe un control de reverberaciones. Por tanto, tenemos que revisar estos 4 puntos, pero no tendremos que controlar la existencia de limitador controlador. Esto podría depender de la consideración de la ordenanza local que existiera, pero en principio la actividad que nosotros vamos a legalizar, que vamos a declarar, es una actividad que se presenta sin equipo de reproducción sonora y por tanto al presentarse en memoria sin ese equipo de reproducción sonora y al ser así, pues no va a requerir del empleo del limitador controlador. Bien, vimos que el cuarto punto de partida era establecer los contenidos mínimos para el estudio acústico. Ya se nos cuenta en este tema 9 cómo en el caso de las actividades, la gran mayoría de estas actividades van a quedar englobadas en el apartado 2, referido a actividades sujetas a calificación ambiental y no incluidas, es decir, sin instrumento de prevención ambiental. Esto al final nos remite a la instrucción técnica número 3, que tiene un detalle de contenido sobre estos estudios acústicos. Eso se desarrolla en el archivo adjunto AT 9.1, pero básicamente para lo que nosotros vamos a desarrollar en este vídeo, pues tenemos que recordar que un estudio acústico constará de memoria y que existe un apartado de la A a la H regulados por el decreto andaluz. Existe una serie de planos que deben acompañar a esa memoria. Existirán otros apartados como esa inclusión de las normas de referencia utilizadas para el cálculo de nuestras estimaciones preoperacionales. Si empezamos por el apartado A de la memoria, el reglamento dice que hay que incluir la descripción del tipo de actividad, la zona de ubicación y el horario de funcionamiento. ¿Cuáles son los puntos importantes a reflejar en este apartado? Pues efectivamente la descripción de la actividad y su funcionamiento. En la zona de ubicación, pues asignar adecuadamente el área de sensibilidad acústica. Y también es importante llamar la atención sobre el horario de funcionamiento. Sabemos que al fijar el horario de nuestra actividad quedan fijados los valores límites. No es igual que la actividad se englobe y se desarrolle todo en un determinado horario del día, como que también se extienda a lo largo de la tarde o de la noche. Vamos a empezar por el primer punto. La descripción de la actividad y su funcionamiento pues ha quedado reflejada en el tema 9. Así pues se debe indicar la calle de ubicación, se debe hacer un plano con la ubicación de los receptores sensibles y se debe aclarar si existen otras actividades diferentes de las que se declaran que se desarrollaran en el mismo local. Dentro de este mismo apartado A, pues cuando asignemos la zona de ubicación, pues tenemos que ver si el ayuntamiento ya ha asignado las áreas de sensibilidad acústica. En caso contrario, seremos nosotros los que observaremos en la zona de ubicación y elegiremos, en este caso se ha elegido una zona de uso residencial, en atención, como se indica, a la mayor superficie ocupada por este uso. En cuanto al horario de funcionamiento, recordamos que fijar el horario es importante a la hora de establecer los valores límites a los cuales estoy obligado, tanto para receptores sensibles como para zonas acústicas exteriores. Hay que indicar de forma muy precisa ese horario, hay que indicar con qué periodo de protección acústica se relaciona el horario en el cual se extiende mi actividad y hay que dejar claro si existe alguna otra actividad o maquinaria afecta a nuestro local que pudiera permanecer en funcionamiento más allá de las horas abiertas al público de esa actividad. Es importante dejar claro esta circunstancia cuando no es así, pues para evitar comprobaciones en horario nocturno, que son evidentemente mucho más restrictivas.
El siguiente punto dentro de la memoria del estudio acústico es la descripción de los locales en los que se va a desarrollar la actividad. Estructuramos este apartado en 3 puntos importantes. En primer lugar, debemos identificar los cerramientos existentes, caracterizándolos acústicamente. Para ello recurriremos al catálogo de elementos constructivos, fichas técnicas de fabricantes o bien realizaremos cálculos analíticos. Estos procedimientos, como sabéis, los hemos descrito en el tema 5. En segundo lugar, compararemos con los valores exigibles en la normativa y plantearemos las posibles actuaciones a realizar en medianeras, fachadas y forjados. Por último, vamos a comparar los valores obtenidos en la situación inicial con los valores a justificar. Comencemos con el primero de los apartados. Vamos a identificar en el local objeto de estudio los cerramientos que tienen algún requerimiento acústico. En primer lugar, tenemos las medianeras 1, 2 y 3, con alineación izquierda, fondo y derecha según se accede al local, que son las que aparecen en color rojo en la presentación. El siguiente elemento con requerimiento acústico son las medianeras 4, 5, 6 y 7, son las alineaciones en contacto con el uso colindante 4. Hemos distinguido unas y otras por el diferente uso que tienen los recintos colindantes. En primer lugar, es un uso residencial vivienda y en segundo lugar son las zonas comunes del edificio. El siguiente elemento con requerimientos acústicos es el forjado, que separa nuestro local de los usuarios superiores, que también tiene un uso residencial vivienda. Y por último, tendremos que caracterizar acústicamente la fachada que separa el local del exterior. Para caracterizar acústicamente los cerramientos, o bien hacemos una estimación de su aislamiento, o bien se realiza un ensayo de los cerramientos en su situación preliminar. A modo de ejemplo, en la presentación vamos a repasar cómo se calcula el aislamiento acústico de uno de los cerramientos, en concreto de la medianera 1, 2 y 3. Este cerramiento se compone de una solución de fábrica equivalente en masa a medio pie de ladrillo perforado, con un revestimiento de mortero de cemento, con un espesor que supera los 15 centímetros. Todo ello recayente y perteneciente a la superficie del local. Al estimar el aislamiento, debemos tomar la composición constructiva cuya existencia seamos capaces de demostrar. Por ejemplo, en soluciones dobles, si no tenemos la certeza de que el usuario colindante no ha alterado la configuración de la hoja que recae en su local, es más conservador no incluir esta en el cálculo. Conocidas las diferentes capas que conforman la medianera, recurrimos al catálogo de elementos constructivos para obtener los valores de densidad de los diferentes materiales. Conocidas estas densidades y conocidos los espesores de cada una de las capas, podemos calcular la masa por unidad de superficie. Este es el dato necesario para calcular el aislamiento RA utilizando la ley de masas. Utilizamos la ley de masa para calcular el valor de aislamiento de esta solución constructiva porque es una solución homogénea, cuyo aislamiento depende principalmente de la masa. Si el elemento separador entre nuestro local y los recintos colindantes fuera de otro tipo, por ejemplo una solución de entramado autoportante, tendríamos que recurrir a otro procedimiento de cálculo. Conocida la masa por unidad de superficie, aplicamos la fórmula y obtenemos un valor de RA de 44 decibelios. Este valor es una característica de aislamiento inherente a la solución constructiva y no tiene en cuenta ni las transmisiones por flancos ni las características de los recintos colindantes. A simple vista, analizando este resultado, podemos afirmar que no será suficiente para justificar las exigencias. Independientemente que fuera suficiente para justificar los valores de admisión o transmisión a recintos colindantes, debemos recordar que por el uso que tiene este local en concreto, tenemos una exigencia de aislamiento mínimo expresada en términos de diferencia de nivel que alcanza un valor de 60 decibelios. Este valor de DNTA es un valor que se mide in situ, que tiene en cuenta las transmisiones por flancos y las características geométricas y acústicas de los recintos colindantes. Por último, vamos a comparar los valores obtenidos en la situación preliminar y los valores de aislamiento acústico que es necesario justificar. De la misma manera que calculamos el aislamiento mínimo de cada una de las medianeras del local
empleando en todos los casos la ley de masas, porque todas las soluciones constructivas de medianera son soluciones homogéneas, tenemos que calcular el aislamiento del forjado separador de la guardería con la vivienda que colinda superiormente y el valor de aislamiento de la fachada. Para determinar el aislamiento del forjado recurrimos, como se ve en el tema 9, a bibliografía de referencia. Y para el caso de la fachada tenemos que hacer un cálculo de aislamiento de la solución mixta. Para ello se determina el aislamiento de la parte ciega y el aislamiento del hueco y se hace el cálculo en función de la proporción de superficie que tienen uno y otro elemento en la sección de fachada a analizar. Una vez establecidos los valores mínimos de aislamiento, tenemos que compararlos con los valores a justificar establecidos en la normativa. ¿Qué soluciones constructivas de nuestro local tienen una exigencia de aislamiento mínimo? Bueno, pues son tanto las medianeras como el forjado separador de la guardería con la vivienda superior. En estos dos casos, además de hacer el cálculo de transmisión con este valor de RA que hemos calculado, tenemos que justificar una diferencia de niveles que no sea inferior a 60 decibelios. Siguiendo con el apartado C de la memoria, características de los focos de contaminación acústica o vibratoria de la actividad, resaltamos los siguientes puntos importantes. Habrá que caracterizar las fuentes y habrá que decir siempre desde muy primera hora y dejar muy clara la memoria si son fuentes ubicadas en el interior o fuentes que se consideran o son exteriores. Una vez hayamos determinado esas fuentes y hayamos hecho la asociación que corresponda, ya sabemos sumar fuente, tendremos que comparar los valores obtenidos con un valor mínimo asignado por la ordenanza local, si es que ésta existiera, o en su caso con valor de reglamento. En el caso del Centro de Educación Infantil no existe valor de reglamento, pero sí hemos acordado que en el ejemplo vamos a utilizar una ordenanza local porque así es la aplicación, porque así fuera la aplicación. También es importante evaluar los posibles efectos indirectos que ya quedaron definidos y aquí incidiremos en ello. Y por último, es adecuado indicar los posibles efectos de molestias, perturbaciones distintos a la transmisión del ruido aéreo. En cuanto a la caracterización de las fuentes, en este mismo apartado C, vemos cómo se identifica en nuestro tema 9, las fuentes se enumeran y se describen cuáles son esas fuentes y se indican su ubicación en el local. Si son exteriores, si son interiores, debe quedar todo aclarado en nuestra memoria. Asimismo, tenemos que identificar esas fuentes, tienen que corresponderse con datos contrastables. Por ejemplo, y siempre como primer recurso, datos disponibles en la ficha técnica, haciendo especial hincapié en esas fichas técnicas en discernir si nos están dando datos de potencia o de presión sonora. A este efecto, en el tema 9, en el siguiente adjunto, AT 9.2, pues se han entregado todas las fichas técnicas de los equipos que se insertan en el local, lo cual debe hacerse siempre que se haga un estudio acústico. Vamos a examinar como ejemplo los datos que se aportan de la fuente F2, que es una caja de ventilación. Esta caja de ventilación pues, está identificada con su ficha técnica y analizamos los datos que nos proporciona el fabricante. En este caso aparece una columna del nivel sonoro en decibelios A y luego el mismo fabricante nos indica que es una medida de presión referida a una determinada distancia de la turbina en campo libre a una determinada distancia. Pues evidentemente nos está hablando de que esos datos de nivel sonoro se refieren a una presión sonora y a partir de ahí en el curso ya hemos visto cómo se puede operar retrotrayendo para determinar el valor de la potencia asociada a esta fuente de caja de ventilación y una vez que ya sepamos esa potencia podemos utilizarla en nuestro estudio acústico llevándola pues a donde tengamos que llevar su punto de comprobación. Antes hemos puesto el ejemplo en este mismo apartado C de cómo determinar la fuente F2, la caja de ventilación.
haríamos lo equivalente a partir de todas las fichas técnicas del resto de equipos presentes en el local, y una vez que hayamos hecho las sumas que correspondan, dependiendo de la ubicación de las diferentes fuentes, lo que enseguida tenemos que hacer, y debemos insistir en ello, es comparar con el valor mínimo asignado por ordenanza. Esto ha sido objeto de muchas consultas en el foro y objeto de dudas frecuentes, y recordamos que el valor mínimo asignado por ordenanza no es una fuente más, no es una fuente inserta en el local como otra cualquiera, sino es un valor de comparación. De tal forma que si el sumatorio de fuentes interiores es inferior al valor de presión sonora mínimo por ordenanza, utilizaré en mis comprobaciones ese valor mínimo asignado por ordenanza. Por el contrario, si las fuentes interiores fueran mayores que el valor mínimo de la ordenanza, lo cual no es común, pero podría pasar, entonces lo adecuado, lo correcto es utilizar para mis comprobaciones de estudio acústico ese sumatorio de fuentes interiores. Asimismo, nos recuerda el reglamento que debemos evaluar los posibles efectos indirectos. En la memoria se han indicado que no existen efectos indirectos significativos. Estos vienen normalmente asociados a la afluencia de usuarios o operaciones de carga y descarga, y por el tipo de centro no se prevé una aglomeración de personas importante que suponga una molestia significativa añadida. Sí, hay que nombrar las actividades que se desarrollan en el exterior, propias del Centro de Educación Infantil, que tendrán que ser evaluadas. Aquí, más que un efecto indirecto, es parte de actividad que se desarrolla en el exterior. Para eso no sirven los valores de presión sonora mínima referidos a presión sonora reverberante en el interior del local que proporciona la ordenanza, y en este sentido, respecto a la actividad del exterior, pues habrá que actuar o bien por estudios asimilados, por alguna referencia, o simplemente lo que da lugar a una estimación adecuada en los casos anteriores, o bien simplemente hacer una comprobación in situ, una simulación in situ, con un número de usuarios y con unas características de usuarios que recuerden a ese uso real del patio que se va a hacer. Pues efectivamente, en un momento dado habrá que simular con 12 o 15 usuarios o 10 usuarios de esa edad. Habrá que hacer la simulación in situ y comprobar la afección in situ, porque estamos hablando de una fuente no identificable a priori, no recogida en una ficha, no recogida en ordenanza, sino de un valor asignable en base a experiencia, a fuentes de información o a la simulación in situ. Insistimos en ello. Bien, una vez abordado el apartado C, nos seguimos con el apartado D. Niveles de emisión previsibles. Hay que escoger el nivel de emisión que va a ser el punto de partida de nuestras operaciones, tras el análisis, la comparación efectuada en el punto C anterior. Además, habrá que determinar si es necesario realizar una evaluación en espectro del estudio teórico. En este sentido, nos remitimos al apartado AT 4.1, en el que se indicaban cuáles son esas actividades susceptibles de que sus emisiones, incluso los estudios preoperacionales como el que vamos a hacer ahora, como el que estamos haciendo ahora, se hagan en espectro, y cuáles son otras actividades en las que eso no se considera necesario, como es el caso que nos ocupa. Os remitimos a ese adjunto AT 4.1. En cuanto a las vibraciones, pues habrá que describir las vibraciones asociadas a la actividad y preevaluar su tratamiento. Ya vimos que la caracterización de los focos ha sido expuesta en el punto anterior. Básicamente los focos son equipos de climatización y o ventilación, y acompañados de esos pequeños equipos de ventilación ya interiores, y por el tipo de aparatos, su potencia, sus características de funcionamiento, pues se considera, y también por el tipo de actividad, se considera que no existen vibraciones significativas, y por tanto lo suficiente, lo adecuado será controlar el apoyo de estos equipos que podemos llamar menores, el apoyo sobre las subestructuras o el apoyo sobre los puntos de sujeción mediante la intercalación de los dispositivos adecuados, como veremos a continuación.
En el siguiente apartado, descripción de aislamientos acústicos y demás medidas correctoras, vamos a analizar los aislamientos acústicos que tienen que garantizar los cerramientos que delimitan el local y la posible implementación de medidas correctoras. Como puntos importantes, el cálculo del aislamiento acústico de medianeras, forjados y fachadas y la prescripción de medidas correctoras, pueden ser silenciadores, rejillas acústicas, pantallas, para las cuales tenemos que facilitar los valores de aislamiento proyectados y el nivel de presión sonora que resulta cuando se implementan estas medidas. Lo que vamos a hacer es proponer diferentes trasdosados a los cerramientos existentes para proveerlos de aislamiento acústico suficiente. Y además, si los resultados iniciales lo recomiendan, veremos qué medidas correctoras va a ser necesario incorporar. Veamos el aislamiento acústico a adoptar. A modo de ejemplo, vamos a analizar el trasdosado que es necesario incorporar a la medianera que calculamos en el apartado B para garantizar los valores de aislamiento que se establecen en la normativa. Recordemos el punto de partida. Las soluciones de medianera que conforman la guardería tienen un aislamiento RA que oscila entre 44 y 52,5 decibelios. Vamos a recordar los diferentes matices que tienen los indicadores. Nosotros tenemos este aislamiento expresado en términos de RA, que es un aislamiento inherente a la solución constructiva, que no tiene en cuenta ni las transmisiones por flancos ni las características de los recintos colindantes. En cambio, la diferencia de niveles de NTA que tenemos que garantizar es un indicador que se mide in situ, que tiene en cuenta las transmisiones indirectas y que depende de las características geométricas y acústicas de los recintos colindantes. Recordemos que estos indicadores se desarrollaron en el tema 5. Sabemos que el valor de aislamiento que tenemos que garantizar es una diferencia de niveles de 60 decibelios. Nuestro objetivo está, por tanto, en conseguir un valor de RA para la solución de medianera que sea superior a 60 decibelios y minimizar en la mayor medida posible las posibles transmisiones por flancos. En el catálogo de elementos constructivos no disponemos de información sobre trasdosados con doble hoja de yeso laminado. Por lo tanto, vamos a recurrir a fabricantes, a información que nos faciliten fabricantes o bien a agrupaciones. A modo de ejemplo, hemos traído a la presentación la mejora de aislamiento por trasdosado recogida en el catálogo de AT Díaz Felma, que es la Asociación de Fabricantes de Yeso Laminado y Lana Mineral. En este catálogo encontramos una solución de trasdosado sobre un elemento base similar al que tenemos nosotros. Esta solución está resuelta con doble placa de yeso laminado, arriostrada al elemento base y dispone en la cámara de aislamiento, en este caso concreto de lana mineral. Esta solución ensayada garantiza un valor de RA de 64 decibelios, así que a priori podemos considerar que es suficiente para garantizar esta exigencia que tenemos de diferencia de niveles de 60. Es muy importante que recordemos que cuando hemos calculado por la ley de masa el aislamiento del elemento base, hemos partido de una situación conservadora, es decir, hemos considerado solo la hoja que recae en nuestro local y que por tanto, pues este aislamiento es más reducido que el que tendríamos si consideramos las dos hojas. Pero en el caso del trasdosado, el hecho de incorporar la solución de trasdosado a un elemento con menor masa es más favorable que si consideramos la solución constructiva completa. Tenemos que recordar que el incremento de RA depende de la masa del elemento base y mientras más elevada es la masa de este elemento, más reducida es la mejora de aislamiento. Es decir, que cuando se ensaye in situ y por tanto se tengan en cuenta las dos hojas de fábrica, el resultado de aislamiento que podemos obtener va a ser menor. Por lo tanto, son muy importantes las condiciones de montaje de la solución constructiva. En el ensayo que se recoge en el catálogo de AT Díaz Felma se indica que es un trasdosado arriostrado a la fábrica. Recordemos que mientras mayor sea la independencia entre el elemento base y el elemento de trasdosado, mejor será su comportamiento acústico. Con lo cual lo que vamos a hacer es prescribir esta solución de trasdosado, pero incorporando
un elemento que independice ambas hojas. Por tanto, resulta la siguiente sección tipo que recogeremos en la información gráfica de nuestro estudio acústico. Tenemos el elemento base persistente, una cámara de aire calculada para 7 centímetros, en la que se incluye el relleno absorbente, que se podrá ajustar según indicaciones del fabricante o suministrador. El espacio libre de la cámara no será inferior a 2 centímetros. Se añade un trasdosado acústico formado por doble placa de cartón yeso de 15 milímetros y relleno absorbente. En este caso, lana mineral de espesor 40-50 milímetros según suministro de fabricante, con una densidad no superior a 70 kilogramos metro cuadrado. La sujeción al elemento base se realizará mediante aisladores Senor. Además, se garantizará que se minimizan las transmisiones por flancos en la parte superior e inferior, incorporando tacos perimetrales o bandas fonoabsorbentes. El resto de comprobaciones se pueden ver en el apartado E.1 del estudio acústico desarrollado en el tema 9. Por último, no se considera necesario la implementación de medidas correctoras. Bien, llegamos al apartado F de la memoria, que realmente es el apartado principal. Es el apartado resumen, donde justificamos con nuestros cálculos preoperacionales que una vez puesta en marcha la actividad no producirá unos niveles de inmisión que incumplan los niveles establecidos en el reglamento. Por eso hablamos de cálculos preoperacionales, porque se realizan antes de que la actividad realmente esté operando allí. Y con ellos intentamos cubrir los supuestos, estimar valores de nivel de presión sonora que entendemos que se van a producir allí a partir de datos que ya tenemos de nuestro estudio acústico y de nuestro local. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues hasta ahora lo que hemos hecho es comparar las soluciones de aislamiento con los valores mínimos que tienen que cumplir. Y por tanto lo que hemos hecho es, en nuestra memoria de forma previa, hemos diseñado soluciones constructivas adecuadas, que en la mayoría de los casos las vamos a elegir en base a su índice R/A, que son soluciones que entendemos suficientes y que están previstas para que cumplan los valores de aislamiento mínimo de la tabla 10. Recordemos que esos valores de aislamiento de la tabla 10 vienen expresados en valores de sus NTA, que no son sino comprobaciones in situ. Por tanto, insisto, hasta ahora lo que hemos hecho es diseñar soluciones constructivas con un RA suficientemente holgado para llegar al momento de comprobación con un margen suficiente para que las comprobaciones in situ, que son esos valores de sus NTA que marca la tabla 10, se llegue a ellos con holgura y se llegue a ellos con cumplimiento. En este apartado ahora lo que vamos a hacer es comprobar el resto de exigencias en el reglamento, pero a partir de esas soluciones constructivas diseñadas que queremos adoptar y que queremos construir en nuestro local y que vamos a construir en nuestro local. ¿Qué comprobaciones nos quedarían? Pues tenemos que justificar los valores de transmisión a colindantes. Ya vimos que esto es una comprobación diferente, es decir, una vez que yo ahora conozco el nuevo valor mejorado de aislamiento de la medianera, lo que tengo que comprobar es si a partir del nivel de presión sonora que se origina en mi local y con el aislamiento que ahora nuevo se nos interpone, le llega un nivel de presión, se registra un nivel de presión sonora en el recinto colindante sensible muy alto, muy bajo o adecuado al reglamento. La comprobación F2 pues se refiere al cálculo de elementos mínimos. Como ya hemos elegido elementos de medianera y elementos de forjado, en nuestro caso lo único que nos queda por comprobar es si la fachada reúne valores suficientes de aislamiento. En la comprobación F3 comprobaremos los valores de inmisión en áreas exteriores. Es decir, comprobaremos si esa actividad que tiene encerrada unas fuentes de 203 decibelios con un nivel de aislamiento que ya hemos definido, pero también tiene fuentes exteriores, veremos cuál puede ser la posible inmisión en áreas exteriores. Y por último, en otras comprobaciones, pues veremos cómo es el control de reverberaciones. No todas las comprobaciones de F1 y F4 las vamos a revisar en esta grabación. La documentación del tema 9
se hace de una forma pormenorizada, se ha hecho de una forma pormenorizada y entendemos que es suficientemente legible y se puede seguir bien. Y aquí se trata, como en el resto de apartados, de hacer el mayor hincapié en aquellos puntos importantes, dejando al participante en el curso que tranquilamente repase los otros apartados que no se abordan en esta grabación en el tema 9. Vamos a seguir con el apartado F y entramos en el primer punto de comprobaciones, en el punto F1, que sería la justificación de valor de transmisión a colindantes. Hay una serie de comprobaciones en vuestro tema 9 y aquí vamos a analizar, a título de ejemplo, pues la denominada comprobación primera, que representa a situación de colindancia con el uso colindante 1, 2 y 3 según vuestro plano y a partir de un nivel de presión sonora previsto en el uso colindante 1 que no se debe superar. Es adecuado que identifiquéis dónde se produce ese uso colindante 1, en este caso se indica que es la izquierda según se entra el local, que es un uso residencial y que es una vivienda unifamiliar en la calle que corresponda. Más claramente, si este es nuestro local, pues estamos comprobando qué ocurre con el colindante que está a la izquierda, que es una vivienda unifamiliar y con sus recintos interiores. Ya vimos en nuestra formulación que existen, pues eso mismo, formulaciones preoperacionales que permiten estimar, predecir ese nivel de presión sonora a partir de datos conocidos y os recomendamos que en vuestras memorias podéis seguir un cuadro similar a este en el que de forma ordenada pues se exponen los factores que forman parte de esa formulación. Analizando con mayor detalle esa formulación, ese cuadro que al final lo que hace es recoger el dato de esa formulación, partimos de un nivel de presión sonora en el local emisor que lo conocemos, es nuestro nivel de presión sonora 80 decibelios asignado en este caso por ordenanza local. Tenemos que determinar, esa es la incógnita, el nivel interior LP2, pero sabemos que no puede sobrepasar un nivel de 40 decibelios. El apartado 3, el punto 3, la fila 3, corresponde pues a la formulación en base al volumen y la superficie de transmisión, la superficie de contacto entre mi local y el local objeto de comprobación. La fila 4 corresponde a la transmisión por flancos. En este caso se ha reducido bastante con respecto a las primeras formulaciones que enseñamos porque entendemos que estamos ejecutando una solución contradosado y por tanto van a estar muy cuidadosos los flancos, por tanto nos permitimos colocar un margen solamente de 3 y de esta forma podemos ver cómo si se despejara el R sub A, el aislamiento necesario sería estimado en base a su R sub A, como indicamos, de 44,8. Si operamos con la formulación anterior y sabemos que realmente el aislamiento provisto es 64 decibelios, obtenemos un valor predictivo L sub P2 de 20,8. 20,8 ese valor predictivo es netamente inferior a los 40 decibelios máximos que me indicaba la tabla 6 que se podían experimentar, ese LP2, en un recinto colindante de uso residencial. Y por tanto he demostrado con creces que con el nivel de aislamiento también se comprueba la transmisión a colindante en uso interior residencial de vivienda. Una vez hubiéramos hecho nuestro conjunto de comprobaciones F1 que están reflejadas en vuestro tema 9, no solamente la menera sino también los forjados, podemos dirigirnos hacia la comprobación de F2, cálculo de aislamiento mínimo en fachada. Este aislamiento mínimo hay que recordar que no está regulado por la tabla 10 porque a pesar de ser una actividad ruidosa, una actividad de 80 decibelios, precisamente por no alcanzar un nivel demasiado elevado dentro de esa actividad ruidosa, no se exige un aislamiento mínimo de fachada que superar, sino que ese valor de aislamiento de fachada será deducción, será el suficiente para que se cumplan el resto de comprobaciones. En este caso utilizamos una formulación la más sencilla porque nos avala también el hecho de que
el local emisor tiene una distancia razonable de separación al punto de comprobación, que se sitúa sobre o se sitúa a partir y hacia exterior y hacia afuera del límite de parcela, y como tenemos esa distancia que nos separa, que nos ayuda, pues simplemente, que además no está valorada en esta formulación, pero como decimos, como vamos sobrados, vamos a utilizar una de las formulaciones más sencillitas, en la que el nivel de presión sonora de la actividad queda ahí reflejado, también queda reflejado el nivel de presión sonora máximo en el exterior, que vendrá en este caso dado por la tabla 7, para zona día y tarde, para el horario día y tarde, como bien refleja en vuestro tema 9, y despejando el valor suficiente de REA de fachada, deduciríamos que por la comprobación de emisión exterior simplemente es suficiente con que la actividad contara, la fachada contara con un aislamiento global de 34,5. Proseguimos con las comprobaciones del apartado F, con aquellas que vamos a desarrollar en esta grabación de apoyo al temario, y en este caso vamos a hacer algunos comentarios sobre la justificación de valores de emisión en áreas exteriores, del apartado F3. Recordamos que teníamos dos tipos de fuentes interiores que están protegidas por el aislamiento de nuestra envolvente, y otras fuentes que están ubicadas en contacto directo con el exterior y por tanto son fuentes exteriores. De esta segunda fuente, lo que nos separa del exterior es una rejilla sin ninguna condición acústica, una rejilla meramente embellecedora y antivandálica, y por tanto esa fuente, como se ha visto en la memoria y como se ha visto a lo largo del curso, se consigue una fuente ubicada en el exterior con un patrón de directividad que emitirá. Parece sensato comprobar primero cuál es el nivel de presión sonora que se recogería en el exterior, que se percibiría en el exterior por la acción directa de estas fuentes exteriores. Si viéramos que estamos muy cerca del nivel límite marcado para la área de sensibilidad acústica residencial que nos ocupa, podríamos entonces componer logarítmicamente, sumar logarítmicamente la acción de estas fuentes exteriores con la acción de las fuentes interiores, en las que, sin embargo, por supuesto, tenemos que valorar la interposición de un aislamiento. Esto es el proceso que se ha hecho en el tema 9. Se ha evaluado con una formulación de atenuación en campo libre la acción de esas fuentes exteriores. Primero compusimos las fuentes F1, F2, la asociamos a una única fuente y, dado su ubicación, pues la hacemos emitir en campo libre y estimamos qué atenuación llega, qué nivel de presión sonora se registraría en el ambiente exterior. El punto de comprobación ya se ha hablado muchas veces, está a 1,5 metros hacia afuera, hacia el exterior del límite de parcela. En este caso nos avala la existencia de un patio intermedio, y evaluando eso obtenemos un valor, reflejando en vuestro tema 9, suficientemente lejano del valor límite de áreas exteriores como para tener que pensar que la fuente interna menos su valor de aislamiento y trasladado a esta distancia suponga un aumento significativo de tal manera que nos podamos acercar a ese valor límite. Con esto significa que se puede hacer esa comprobación de suma de las dos fuentes, pero entendemos que la valoración exclusiva de la acción directa de la fuente que está ubicada en el exterior nos deja muy tranquilos con que, debido a ambas fuentes, tampoco se va a sobrepasar el valor límite, y con eso damos por concluida esta comprobación, como se ve en vuestro tema 9. Bien, en el anterior apartado F ya hemos desarrollado algunas de las comprobaciones que tienen en su conjunto en el tema 9, y ahora en el tema G lo que nos pide el reglamento es abordar las vibraciones. Específicamente, el reglamento dice que en los casos de control de vibraciones se actuará de forma análoga a la descrita anteriormente, definiendo con detalle las condiciones de operatividad del sistema de control.
Lo que se trata en este tipo de estudios acústicos, y cuando nos encontremos con actividades que no tienen vibraciones significativas, es identificar cómo estamos actuando con esta serie de equipos y de maquinaria de tecnología menor que no produce fuertes vibraciones, pero que necesariamente van a estar apoyadas en todo lo que la tecnología hoy en día nos ofrece para evitar cualquier transmisión, por mínima que sea, de vibración. Pues aparte de que en la memoria se cuenta cómo realmente se ha ejecutado una mini subestructura para evitar el anclaje a forjado de vivienda y además para evitar interrumpir ese forjado acústico, asimismo es adecuado elegir los apoyos correctos para la maquinaria. Hay que identificar esos apoyos. Hoy en día las fichas técnicas están muy avanzadas y para estos equipos menores pues describen pues el rango de actuación, los kilos que pueden soportar y que hay que identificarlo eso en la memoria, en demostrar que se han elegido adecuadamente y añadir las fichas que correspondan. Llegamos al último punto, al punto o apartado H de esa memoria, y en él se nos pide, es un punto importante, se nos pide la programación de las medidas acústicas in situ, aquellas que se consideren necesarias realizar después de la conclusión de las instalaciones, con el objeto de verificar que los elementos y medidas correctoras proyectadas son efectivas y permiten, por tanto, cumplir los límites y exigencias establecidas en el presente reglamento. Bien, vimos que la instrucción técnica 3 se dedicaba tanto a actividades con calificación como ambiental como a actividades sin calificación ambiental. Ello implica que depende de cada ayuntamiento y de sus costumbres al respecto, podemos decirlo así, el que al final todo este estudio acústico esté refrendado o no por una serie de mediciones in situ. En este sentido, el apartado H, que está claramente definido en el reglamento, sí que deja evidentemente libertad, es decir, o considera una decisión facultativa, que sea el técnico el que diseñe esa campaña de ensayos, esa campaña de comprobaciones, y por supuesto el ayuntamiento en cuestión siempre puede tener pues la facultad de considerar suficientes o no, especialmente y particularmente cuando nos tratamos el caso de calificaciones ambientales. En todo caso, prescribir ensayos, bueno, pues tiene que ser el resultado de un análisis de las diferentes situaciones de colindancia, tanto en vertical como en horizontal, pudiendo agrupar. Es adecuado agrupar situaciones de comprobación, y lo mismo ocurre pues con fachadas que se presenten al exterior, si es que se dispone de una fachada, o lo mismo puede ocurrir con las comprobaciones derivadas de la tabla 10 de suficiencia de elemento, como hemos llamado muchas veces, en la que también se podrá agrupar si la solución constructiva prescrita es la misma, pues se podrán agrupar en las diferentes soluciones constructivas que encontremos y reducir el número de tandas de ensayo. Como referencia podemos consultar, si se quiere, por ejemplo, una ordenanza como la de Sevilla. Ya se ha hecho hincapié ahí en el adjunto a AT 8.1, se hizo referencia en ese momento era un esbozo, un borrador de ordenanza, ahora ya es una ordenanza aprobada, en la que se habla, en la que se explica, en la que se especifica pues toda una serie de ensayos y lo que se considera mínimo a presentar. Pero es solo una referencia en el momento en que no estemos trabajando en ese ámbito local, en el momento en que estemos trabajando en otro ayuntamiento, pues no es una obligación, sino es una referencia, pero bien puede ser consultada pues para prescribir una adecuada campaña de ensayo. En este caso se han descrito los ensayos en la página 25 del tema 9, podéis consultarlo, ahí se describe qué ensayos se considerarían necesarios acompañar una vez la actividad, la instalación haya sido ejecutada. Y además, ya que este ejemplo, este tema 9 está basado en un caso totalmente real, pues creo que es interesante comentar como colofón del
del tema 9 y también como colofón del curso, cuáles son los datos referentes a resultados in situ que se lograron. Y además también es interesante pues poder hablar de los costes asociados a estas mediciones in situ. Bien, si comparamos los valores de elementos que hemos estimado de forma teórica, que para ello ya le hemos dedicado un buen apartado de la memoria, y los resultados que se lograron in situ, pues tenemos que en el caso de medianeras, mediante cálculo de determinaciones operacionales, elegimos una solución que en laboratorio, en RSUSA, tenía un valor de 64 decibelios. Los valores obtenidos in situ fueron también asimismo de 64 decibelios, lo que está hablando es que se ha cuidado mucho la ejecución por flanco y que en todo caso el valor obtenido es mayor a 60 decibelios, valor mínimo exigido por la tabla 10, y por tanto se cumple. Con respecto al forjado separador, ya vimos como la solución constructiva que elegimos, mediante RA, pues estimábamos que iba a tener un valor de 68 dBA. En la comprobación in situ, en este caso sí dio menor, dio un valor de 64 dBA, pero en todo caso era suficiente para cumplir la tabla 10, para separarnos como valor de elemento mínimo, era mayor que 60 decibelios y cumplía. Ahí podéis tener también podéis leer una nota sobre los indicadores que se utilizaron en el caso particular de estos ensayos y cuál puede ser su relación con los valores exigidos a tabla 10, pero en todo caso se llegó a puerto satisfactoriamente. En cuanto a los costes, pues evidentemente es un tema que va a variar fundamentalmente de las empresas, pues siempre como en todo este tipo de servicios, pues es adecuado pedir más de una oferta, pero por haceros un poco, por completar los contenidos del curso, pues la campaña de ensayos necesarios para validar esta actividad, en este caso esta campaña de ensayos vino claramente determinada por el ayuntamiento, es decir, fue una condición que el promotor tuvo que aportar para conseguir su licencia final, pues en el caso de comprobaciones de aislamiento, estas mismas que estamos viendo aquí como extracto, pues la primera comprobación, la primera edición, está valorada en unos 400 euros y la siguiente en unos 300 euros. O sea, que estamos hablando que rondando los 700, 750 euros costó la comprobación a colindantes. Para el caso de comprobaciones eso se refiere a la suficiencia de aislamiento, a tabla 10, para comprobaciones de transmisión, pues están rondando en torno a los 300 algo euros y también unos para el primer ensayo, para la primera edición, y unos 270 para la siguiente. Eso implica que efectivamente pues hay que discretizar esa campaña de ensayo de transmisión colindante. Para el caso de ensayo de nivel al exterior, de inmisión en áreas exteriores, pues estamos también hablando en torno a los 350 euros para el primer ensayo y unos 250 para el segundo. Son valores base, valores de obtenidos en una operación real, pero que por supuesto pueden ser acordados de otra forma, acordados con otras condiciones, y simplemente era aportar estos datos para que el curso tuviera también esta parte de contenidos pues también así mismo completada. Todo eso es lo referente a la parte de memoria, pero ya sabemos que un estudio acústico no está completo si no contiene planos y si no contiene un tercer apartado referido a las normas de referencia utilizadas en el mismo. En cuanto a los planos, bueno, pues en el tema 9 se os ha juntado pues toda la batería de planos que se consideran suficientes pues para acompañar el estudio acústico. Desde, por supuesto, las soluciones constructivas con identificación exhaustiva de los componentes utilizados, tanto en espesor de trasdosado, espesor de cámaras de aire, elementos de sujeción empleados, tanto en forjados como en medianeras.
Asimismo, pues para el tema de vibraciones, como hemos estado viendo antes, pues subestructuras ejecutadas que eviten el apoyo o el anclaje, la entrada de especialmente de compresores entrando en carga directa sobre forjado, anclaje directo forjado, y por tanto es más adecuado utilizar subestructuras que a la vez están desolidarizadas con elementos intercalados, elementos que ya han sido descritos en el apartado de vibraciones, y todo ello, tanto para el apartado de soluciones constructivas como para el apartado de apoyo de suspensión de forjado, debe venir acompañado por los elementos específicos prescritos y utilizados. En este sentido, cualquier empresa consultora que se dedica a tradosados os va a proporcionar todo y os debe proporcionar todos los detalles, en todos los las especificaciones técnicas de esos sistemas empleados, subrayando en la memoria cuáles han sido los empleados. En cuanto al empleo de normas y cálculo de referencia, bueno, pues a lo largo de todo el curso pues se han identificado cuáles son las fuentes de esas normas, y es adecuado que asimismo se termine el estudio acústico, pues es un contenido más, identificar esas normas utilizadas y esas normas empleadas, bueno, pues para adaptar las formulaciones empleadas. Fin tema 9, exigencia de contenido de la redacción de un estudio acústico, ejemplo detallado. Fin curso N3U. Gracias por vuestra participación.